Hoy viernes del mundo entero es el compartir cosas sociales, pero no compartir hoy viernes la palabra. Es muy, muy importante. Estos tiempos de verdad son tiempos finales, tiempos que son difíciles de que la persona escuche algo de Dios. Mi nombre es Fernando Romero. Yo nací en un hogar cristiano con mis padres de una iglesia trinitaria aquí en Bogotá, Colombia. Somos 5 hermanos. Siempre me llevaban los domingos a la iglesia, ¿no? Pero yo nunca podía como estar tranquila, mi alma nunca podía estar tranquila de cómo se salía con las emociones, con los sentimientos mi papá salía como hicimos nosotros acá, levitando de tanta emoción y tanto sentimiento y llegaba a la casa a pegarnos y a maltratarnos y yo no podía entender, pero pues, o sea, ¿qué clase de cristiano es ese señor? Yo decía, pero ¿qué está haciendo? ¿Cómo lo que él dice y sus obras son otras, no? Pero bueno, esa inquietud vino a tener respuesta muchos años después, porque esa incógnita la tenía mi alma, porque mi alma no estaba tranquila porque había pecado, ¿sí? Gracias a Dios, a la vuelta ya de 25 años después, ya puedo decir, la página se, se cambió y mi padre, gracias a Dios, ahora escuchó el verdadero evangelio. Es un gran siervo de Dios. Pero ¿a qué voy? De que no quería llegar a mi casa por el miedo de que mi padre era un padre violento, ¿sí? Y a través de eso, pues mi papá, pues lo que hacía era juzgarme por la ley que él tenía, por su religiosidad, pero él nunca podía preguntar cuál fue la causa de todo esto, ¿no? Y la causa de todo esto es que él también estaba en las tinieblas, en la oscuridad del pecado. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Querer como agradar a Dios con nuestras justicias y con nuestras buenas obras, pero esas obras duran muy poco. Yo lo que yo veía en mi padre, que duraba del culto, de la iglesia al culto, de la iglesia a la casa, llegaba y se transformaba, ¿sí? Y yo decía, pero si él escuchó de Dios y yo lo veía tan contento en la iglesia, entonces era mi choque que yo no quería como, hombre, ¿por qué pasan esas cosas en el mundo de Dios? Pero lo que no encontraba la respuesta era porque mi alma también estaba en esa total oscuridad. Cuando conocí al pastor Daniel Hope, yo llegué con muchas situaciones contándole a él mi vida y lo que él hizo fue, ven a la iglesia, pero yo quería que me hablara la Biblia, que orara por mí, pero el secreto de verdad era que yo llegara a la iglesia para que mi alma tuviera reposo. Realmente yo quería como encontrar una respuesta, como un consejo, pero con la Biblia abierta en la iglesia, porque yo fui un día entre semana cuando yo conocí la iglesia me presentaron al pastor y el pastor fácilmente me dijo, no, venga a la iglesia y hablamos, pero él quería que yo escuchara la palabra a través del culto. Y esa vez, él leyendo la palabra, yo quería como decirle, pastor, ¿yo qué hago? ¿Yo qué hice mal? ¿O qué tengo que hacer para que Dios me ayude? ¿Sí? Y con los problemas de la droga, con los problemas de que tuve un embarazo con la que fue mi esposa anteriormente, de jóvenes, y como dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Yo drogadito y ahora tengo esa muchacha embarazada y como dije yo, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Entonces yo me sentí como muchos problemas y en mi casa ya el punto de la droga fue que
que le saqué cuchillo a mi padre, a mi madre, a mis hermanos, o sea, como ya de tanta droga en mi cabeza, llegaba a robar a mi casa, ¿sí? Entonces yo tenía muchas situaciones como intentos de suicidio, todo. Pero pues la respuesta fue como yo digo, quiero hacer algo bueno para que Dios se agrade de mí, ya quiero dejar de hacer cosas malas para hacer cosas buenas, ¿sí? Pero no era ese el problema es que Dios no quería que hiciera algo bien para Dios, sino que Él me mostraba a través, quiero que pues si me están escuchando, me están viendo, leamos Romanos 3:20, por favor, les agradezco mucho, hermanos, podamos leer la palabra. Dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Sí? ¿Yo qué quería? Si yo me comportaba bien delante de Dios, cumpliendo esos mandamientos, yo iba a ser como presentándome bien ante Dios. Digo, no, yo me voy a comportar bien, pero lo que Dios me estaba mostrando de mi comportamiento es que era mi naturaleza, eso es ya lo que estaba en mi chi, ¿sí? Dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Romanos 3:20. Entonces, hoy tenía una situación y me encontré con un señor y estábamos hablando sobre la palabra y yo le dije: Señor, usted cuando omite un semáforo en rojo o cuando usted comete un error de pasarse una señal de tránsito, ¿quién le dice a usted que eso está mal? ¿Sí? Entonces él fácil me contestó, dijo, no, porque hay una ley que nos dice que no cometamos esa infracción. Le dije, igualmente, la ley que Dios hizo vino a mostrarnos los infractores que somos, ¿sí? Pero nos han enseñado que la ley es para que nosotros podamos cumplir esa ley, pero realmente esa ley no la cumple ningún pastor, no la cumple ningún cura, ¿sí? Esa ley realmente no se puede cumplir a través de nosotros, ¿sí? Dice que por medio de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. O sea, esa ley realmente, por más que la cumplamos, no nos va a ser justo. ¿Para qué vino la ley? Dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, el pastor Daniel me mostraba la palabra a través de la prédica que él estaba enseñando ese día. Yo quiero presentar a Dios, yo quiero hacer bien, yo quiero dejar de consumir droga, yo quiero dejar de ser un mal hijo, yo quiero dejar, ¿sí? Pero realmente yo necesitaba saber que era infractor de la ley, ¿sí? Para eso vino la ley, para mostrarme lo malvado y perverso de incumplir la ley. O sea, yo no la podía cumplir, ¿sí? Acompáñenme a Romanos ahí mismo, enseguida capítulo 4, 5, que es el versículo que pues también llegaba a mi corazón. O sea, yo como les digo, quería presentarle bueno a Dios, pero lo que decía Dios es, ningún ser humano será justificado delante de Dios. O sea, la ley no me hacía justo y no me iba a hacer tampoco un cambio de vida, ¿sí? Hacía bien por un tiempo ser buen hijo, ¿sí? Pero realmente de esos 10 cumplía unos 2 o 3, pero realmente era un infractor de esa ley. Pero Dios me estaba mostrando a través de Romanos 3:20 que por medio de la ley yo era un gran pecador, ¿sí? Era un infractor de la ley. Y dice Romanos 4:5 más, dice, no sé si lo están viendo ahí, por favor les agradezco mucho, lo lean. Romanos 4:5 dice, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Qué hermoso, porque yo quería presentarle a Dios bueno, pero Dios me estaba diciendo que mi obra no le agradaba, ¿sí? Dice, mas al que no obra, ¿qué tenía que hacer yo? ¿Cuántas obras tenía que hacer yo para
que Dios tuviera misericordia de mí y esa obra me llevara como agradarle a Dios, como diciéndole, soy buen hijo, ahora ya dejé de consumir droga, ahora ya dejé de ser un hombre malo, ahora ser un hombre bueno. Sí, Dios estaba diciendo que mi obra no le agradaba, dice, pero al que no obra, me estaba diciendo, Fernando, no quiero que obres, no se le cuenta el salario con, perdón, 4:5, más al que no obra, Fernando, no obres. Me está diciendo, si no cree en aquel que justifica al impío, solamente Dios quería que creyera en él, ¿sí? En que el que justifica al impío. ¿Quién justifica al impío? El Señor Jesucristo. Y que esa fe me va a ser justo. Dice, voy a poner, cada uno ponga su nombre, más el que no obra, vamos a poner nuestro nombre, más Fernando, no quiero que obres, sino cree, Fernando, en aquel que justifica al impío. Y tu fe será contada por justicia. Entonces yo dije, pastor, entonces yo ¿qué tengo que hacer para presentar a Dios? Yo soy un mal hijo, no presentes bien a Dios, tu obra no agrada a Dios, ¿sí? Solamente haga una cosa, crea. ¿Qué es creer? Creer que ya el Señor Jesucristo llevó nuestro pecado. Vamos a leer Hebreos 9:26, por favor. Dice Hebreos 9:26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Yo quería como desde el momento en que yo pedía perdón y en el momento que yo quería como presentar a Dios, ese momento Dios me perdonó, en ese momento ya voy a dejar de ser un hombre malo, un hijo malo, a ser un hijo bueno, un hombre bueno, ¿sí? Pero lo que no sabía es que ya desde antes, en la consumación de los siglos, Cristo se presentó una vez para siempre, para quitar de en medio el pecado. Dice al final, acá el versículo 9:26, en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Yo le doy gracias a Dios porque pues esto no me lo reveló hombre, me lo reveló el mismo Espíritu Santo de Dios, de lo maravilloso como Dios no quería como un requisito de mí, como no quiero que te presentes como así, o sea, un buen vestido, oliendo limpio, no quiero que te presentes como tu obra, no quiero que hagas nada para mí. Como hijo pródigo, preséntate como hijo pródigo. ¿Cómo está el hijo pródigo? Entre porqueriza, ¿no? Entre los cerdos. Yo creo que llegó donde el papá y como oliendo a terrible, ¿no? Pero a Dios, al pase padre le agradó, ¿no? Entonces ese fui yo, ¿no? Pero yo quería como, ¿qué hago? Yo cómo me visto, ¿qué hago para ser un buen hombre? Dejar de drogarme, dejar de ser ese mal hijo que soy, ¿sí? Y realmente Dios quiera que me presentara como ese hijo pródigo, no hagas nada. Yo solamente quiero que vengas como estás, así cochino, sucio, porque te voy a dar vestido nuevo, ¿sí? Te voy a dar becerro gordo, ¿sí? Una cena preciosa para mí, lo mejor, para todos nosotros, ¿no? Esto, la Biblia no fue solamente como singular, es plural, es para el mundo entero. Y yo digo, pero pastor, así nomás, yo me presento como no hago nada, o sea, tengo que presentar no mi obra, sino creer, y creer el que justifica al impío, y mi fe será contada por justicia. O sea, yo le preguntaba y mismo me contestaba yo, y dije, pero es que es increíble, ¿sí? Y decía, me leía también Hebreos 9:26, ¿cuándo se quitó su pecado? ¿El día que usted pidió perdón, Fernando? Que le decía, pues sí, yo pido perdón, y de pronto ahí me perdonó Dios. Dijo el pastor, dijo, no, ya Dios en la consumación de los siglos, Él ya
quitó en medio del pecado, ¿sí? Para nosotros, en nuestro tiempo y en nuestro espacio, Cristo vino hace 2025 años, ¿no? Hace 2025 años en nuestro tiempo. Pero si realmente miramos profundamente la palabra, dice que Él vino en la consumación de los siglos, Él vino en el final, ¿sí? Para Dios no hay tiempo, para Dios ya esto fue, ya esto sucedió, ya esto ocurrió, estamos viendo una repetición de lo que Dios ya Dios sabe nuestro nacimiento y nuestro morir, ¿sí? Entonces yo quedaba más, o sea, atónito, yo quedaba, hombre, ¿a qué horas pasó todo esto? Y este tiene que escucharlo a mi padre, mi madre, esta noticia es una nueva, una buena nueva, ¿sí? Y me impresionaba, decía, pero en la consumación de los siglos, o sea, ¿Cristo vino en el final? Y el pastor me dijo, sí, para Dios ya es el final. Cuando Él vino, era en la consumación de los siglos, era el final de los siglos. Y entonces lo que estamos viendo no es, pastor, o sea, lo que estamos viendo no sigue siendo el tiempo, le decía. Y él me decía, no, ya Dios, ya para Él ya llegó el final, ¿sí? Dice, Él es principio y Él es fin, Él es alfa y omega, ¿sí? Pero nosotros estamos en medio, pero para Dios ya el final ya pasó, ¿sí? Y nosotros todavía pensando en el futuro, ¿qué va a pasar con nosotros? Ya dice en Isaías 53:6, vamos a leerlo, por favor, no sé si voy muy rápido, no sé si me están entendiendo, pues les agradezco porque pues primera vez por la invitación de Matusalén me gozo de verdad de compartir mi testimonio, pero no sé si voy muy rápido, es primera vez que yo comparto así. Isaías 53:6. Dice Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías se escribió 500 años de Cristo, 500 años de que el Señor Jesucristo viniera a este mundo. Esto fue profecía que el Señor Jesucristo iba a venir, pero 500 años fue escrito antes, pero cuando Isaías lo escribió, como el dictado de Dios, Dios le dijo, escribe así, y Isaías no tuvo que reprochar a Dios por lo que iba a escribir, ¿no? Porque esa es la palabra de Dios. La gente dice, el hombre en común, el hombre natural dice, eso lo escribieron los hombres, pero ningún hombre pudo haber escrito palabras tan maravillosas y prodigiosas y de profecía tan exacta y tan hermoso, ¿no? Que se cumplió. Dice, todos nosotros nos descargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él. Habló en tiempo pasado, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ya el Señor estaba escribiendo eso como en tiempo pasado, ¿sí? Pero ocurrió 500 años después. Entonces, hasta ciencia ficción prácticamente habla Dios. O sea, habla de futuro, pasado. Él habla Él no tiene el orden. Para nosotros hay un orden de pronto como un pasado, un presente, un futuro. Pero para Dios hay fin, hay principio y hay fin en un momento, ¿sí? ¿No? Y Él decía, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, ¿sí? Y cuando yo leí en Hebreo 9:26, en la consumación de los siglos, y decía, pero esto es impresionante, pastor. O sea, que Él ya quitó mi pecado antes de que Él viniera a la cruz, ya vino en el final. Me dijo, sí. Entonces yo, ¿qué tengo que hacer? No hagas nada, no tengas que hacer ninguna obra para agradar a Dios, solamente cree, ¿sí? Porque Él ya cargó en Él el pecado de todos nosotros, ¿sí? O sea, ya pasó, sucedió. Entonces yo le decía a Dios, esto es maravilloso y que mi familia escuche esta noticia. Y vino a ocurrir hace más o menos 8 años, estando con mi padre. Yo creo que él ya cansado de sus justicias, cansado de su doble moral, porque llevaba una doble moral también. Iba a la iglesia, pero supuestamente era un líder de una iglesia aquí grande en Colombia, aquí en Bogotá. Y era muy reconocido porque pues daba ofrendas y diezmos de
de mayor cuantía, entonces a él le daban como un reconocimiento, ¿no? Acostumbran a hacer así en las iglesias que el hermano tal, lo ponen de ejemplo, hermano tal, bendecido por Dios, ¿sí? Claro, sacaba pecho y yo, como les digo, yo peleaba porque pues cómo le dicen a ese hombre, pero en la casa es otro, ¿sí? Pero pobrecito, porque él estaba azotado también por las tinieblas. En mi papá solamente había la ley que lo agobiaba, y querer cumplir la ley y presentar a Dios como bien, él lo martirizaba también en su alma, en su ser. Y yo comprendí, y después tuvimos que hablar con mi padre, y ese perdón llegaba a mi padre, llegaba a mí. Pero cuando nos sentábamos a abrir la Biblia y a entender las palabras de luz, la palabra de verdad, podíamos darnos cuenta qué pasó en todo este tiempo entonces de que conocimos a Dios. Papá, de oídas lo habíamos oído, pero nunca habíamos escuchado realmente de la palabra que hubiera llegado al corazón. El Evangelio lo teníamos en nuestra cabeza, pero nunca había bajado a nuestro corazón, ¿sí? Yo le decía, papá, ¿Cristo a qué vino? ¿Sí? Él me dijo, mi hijo, pues a quitar el pecado del mundo, ¿sí? Es el Salvador, a quitar el pecado del mundo. Papá, listo, ese es uno. Papá, ¿usted tiene pecado? Me decía, claro, hombre, todos tenemos pecado. Vuelvo y le hago la pregunta, papá, ¿qué hizo el Señor Jesucristo en la cruz? Hace llevarse el pecado. Él es el Salvador de nuestros pecados. Bueno, papá, y si Él es el Salvador y Él quitó el pecado del mundo, ¿usted tiene pecado, padre? Entonces ya como que ya chocó esa palabra y digo, pero sí, bueno, yo le estoy contestando, Él es mi Salvador y Él quitó el pecado. Si Él quitó el pecado, yo le estoy diciendo que yo tengo pecado, entonces yo nunca creí que Él es el Salvador de nuestros pecados. Apenas esa palabra, el Espíritu Santo le reveló y llegó a su corazón, al alma, mi papá se quebrantó. Llegó o sea, pude ver la manifestación tan grande de Dios cuando la palabra realmente reposa en nuestro corazón. No por un sentimiento, no por una emoción, porque mi papá alzó más las manos, porque ayunó más, porque hizo más obras para Dios, no. Ese momento fue solamente la Biblia abierta y esa palabra entró al corazón de mi padre. Y yo de verdad decía, papá, ¿comprendió? Esto no es sumas, restas, divisiones, esto no es regla de tres, usted no tiene que hacer ecuaciones grandísimas, papá, esto es muy fácil, padre, es solamente que usted pueda ver a través de la palabra qué hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Dice Juan 1:29, dice, venga, leámoslos por favor. Dice Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios no vino, o sea, Juan no dijo, he ahí el Cordero de Dios que medio va a quitar el pecado o que medio va a arreglar el problema que tenemos. No, él dijo que vino a quitar. Él vino a quitar. Si este era el pecado y el mundo lo tenía, a través de Jesucristo dijo, vino a quitar. Ya no está, ¿sí? Entonces, mi padre, o sea, decía, hombre, entonces ¿en qué nos quedamos nosotros? ¿Por qué seguimos diciendo que somos pecadores, pero seguimos diciendo que pidiendo perdón a Dios, pero con nuestras actitudes y esto estamos diciendo que Cristo no quitó el pecado, ¿sí? Yo le dije, papá, ¿en el cielo hay relación con el pecado? En el cielo no hay relación con el pecado. Dios vino por pecadores, ¿sí? No por justos, por pecadores, ¿sí? Para que una persona pueda entender el Evangelio, tiene que haber entendido, primero, soy pecador, ¿sí? Porque Dios no vino por sanos, vino por enfermos, vino por los pecadores.
En el cielo ya no hay relación con el pecado. ¿A dónde debemos de entender nosotros que somos libres del pecado? Aquí Dios nos dio esa gran oportunidad de escuchar el Evangelio acá. Ya en el cielo va a haber el juicio de Dios. Ya en el cielo, Señor, ya ahora sí ya me arrepiento. Ya, Señor, ese es el momento de que yo voy a escuchar. Ya no hay tiempo. Allá ya va a haber el juicio. Una vez que muramos, juicio vendrá a todos nosotros. Entonces aquí es donde debemos de entender nosotros qué hizo el Señor Jesucristo en la cruz por nosotros. Entonces yo le hablaba eso a mi padre y mi padre decía, hermano, entonces ¿en qué nos quedamos nosotros? Diciendo que aún somos pecadores, y si yo sigo diciendo que yo soy pecador, entonces me voy para el infierno, hermano. Dije, sí, padre, pero primero usted debe entender, listo. Usted ya entendió, soy pecador, ¿no? Pero ese problema, para esa situación, para ese hombre pecador, ya llegó la buena nueva, Padre, de que ya el Señor Jesucristo cargó, el Señor Padre, nuestro Padre, cargó en nuestro Señor Jesucristo el pecado de todos nosotros, ¿sí? Entonces yo le dije eso a mi padre, y eso no sabía si saltar de la emoción. Dijo, hermano, en todo este tiempo, ¿qué hice yo? Todo este tiempo regalé mi plata, dijo. Le dije, padre, no es que la ha regalado, pero esa plata se fue en bolsillo roto, ¿sí? A Dios le agrada, claro, hay que ofrendar, hay que diezmar, listo, eso está en la palabra, ¿no? Pero, ¿qué Dios quiere primero de nosotros? ¿Nuestro dinero? ¿Qué Dios quiere? ¿Nuestras lágrimas? ¿Sí? ¿A Dios qué le agrada? ¿En qué se agrada el Padre? ¿Sí? En su Hijo, en quien tiene complacencia, ¿sí? Realmente, si Dios mirara a nosotros mismos, qué vergüenza, ¿no? Pero el Señor Jesucristo, el Señor Padre Celestial, se agrada de su Hijo amado Jesucristo. Ahora, si se agrada en Señor Jesucristo, dice en Gálatas 2:20, mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no vivo yo, Fernando murió, ¿sí? A morir Fernando, ¿quién vive? Cristo. Ahora ¿quién está mirando Dios? ¿A quién está mirando el Padre Celestial? Está mirando a Cristo que habita en mí. Eso me daba gran noticia, hablaba eso con mi padre, y ya gracias a Dios es un gran siervo de Dios, como les digo, hace 8 años. Ya es un hombre que predica el verdadero evangelio de las buenas nuevas, de salvación. Y me alegra de verdad compartir con ustedes este corto testimonio que les sirva de pronto de edificación para sus vidas. También todos esos vacíos que habían en mi vida, y de los reproches que dejé hacer y que voy a hacer, ¿no? Eso ya se fue en mi corazón, ya se fue en mi vida, porque también eso carcome, ¿no? Mi pasado, mi presente, mi futuro. Ya en Dios está preparado el futuro. Ya en Dios ese pasado ya se borró. Leamos Hebreos 10:17, por favor. Mi padre, yo le daba un ejemplo de cuando las personas entienden, ya Cristo quitó el pecado, entonces voy a vivir mi vida como quiera. Voy a vivir mi vida como hicimos ahí, como se me da la gana. Entonces ya Dios me perdonó, vámonos a celebrar. Tomémonos una cervecita, celebremos porque ya Dios nos salvó. No, qué gran equivocación. La gente que vive con esa ignorancia de la palabra, la persona nunca entendió el verdadero evangelio. Entonces le colocaba un ejemplo a mi padre. Aquí en Colombia hay una lotería que se llama el Baloto. Entonces el Baloto es una cantidad de millones de pesos que dan. Entonces yo le dije a mi padre, bueno, papá, usted tiene tantos millones de deudas, ¿sí? Y usted me dijo, hermano, yo me voy a pegar mejor un tiro porque no aguanto más esta opresión de las deudas, están que me siguen, me quiere matar, yo mejor me pego un tiro y ya se acaba todo esto, ¿sí? Entonces yo le dije, padre, bueno, yo tengo la solución, yo me gané el Baloto, 100.000 millones de pesos. Entonces yo le digo, padre, coja 50.000 millones de pesos y yo cojo 50.000 millones, y a la vuelta de un año
no nos vemos. Yo me voy de viaje, voy a pasarla por allá, bueno, con esos 50.000 y espero que con esos 50.000 pague y haga una buena inversión y nos vemos en un año, papá. Digo, qué bueno, y a la vuelta de un año nos volvemos a ver y ¿usted cómo estaría conmigo, papá? Dijo, hermano, pues muy agradecido de lo que usted me hizo el favor de sacarme esa deuda y pues la idea es no volverme a endeudar, sino invertir, ¿sí? Y dije, igual, de la misma manera, Dios pagó por nosotros el pecado pasado, presente y futuro. Y si Él pagó por todos nuestros pecados, ¿por qué nosotros tenemos que andar en las tinieblas y encochinándonos con este mundo? Eso es volverse a endeudar, papá. Eso no tener agradecimiento de esa sangre preciosa que Él nos limpió y nos lavó de todo pecado. Entonces, cuando yo digo, soy salvo, soy perfecto, soy justo por la sangre de Cristo, eso no quiere decir, me voy a celebrar porque ya Dios me salvó y me voy allá en las tinieblas y en la oscuridad. Eso no es, eso es pisotear la sangre de Cristo. Padre, es de esa manera, no es entender el verdadero evangelio. Hay una secta que se llama, para mí es una secta que dice creciendo en gracia. Y ya dicen, no, ya Dios me salvó, yo hago lo que se me da la gana, ya porque pues si Dios me salvó, puedo vivir de la manera que quiera, ¿no? Y así no es. Si ya Dios pagó mi pecado pasado, presente y futuro y me espera una eterna salvación, porque esta vida es un ratico, ¿no? Nosotros no sabemos, 40, 50, 70 años, no sabemos. Realmente esto va muy rápido y vivir con nuestra salvación. Hay un versículo, hágame el favor de pronto si alguien lo puede encontrar. Dice que si descuidáramos una salvación tan grande, muchas personas dicen que, ese es el versículo donde dice que nosotros vamos a perder la salvación. Entonces yo le leo en diccionario castellano, digo, señora o señor, ¿descuidar es lo mismo a perder? ¿Sí? Léamelo el significado, descuidar es lo mismo a perder. Es que no sé a dónde está la cita, le agradezco de pronto si a alguien de las 49 personas que estamos viendo el chat, que estamos viendo el en vivo, le agradezco, me puedan ayudar con ese versículo. Dice que si descuidáramos esta salvación tan grande, entonces también esto, hoy utilicé ejemplo a mi papá, pero eso fue una conversación que tuvimos un largo tiempo. Entonces, yo un día en Bogotá hubo paro de transportes, ¿sí? Y para llegar a mi trabajo no tenían el recurso de transporte, no había taxi, no había vehículo particular, no había moto, pero me acordé de que en la terraza de la casa había una cicla oxidada, ¿sí? La cicla siempre mantuvo ahí, ¿no? Pero la cicla nunca se perdió. Ya estaba en mi corazón la cicla, pero yo la había descuidado. Estaba oxidada allá. Esa cicla estaba sin utilizar, pero en el momento de esa angustia del tráfico y de todo, que no había medio de transporte para llegar a mi trabajo, me acordé de la cicla, ¿no? Entonces, fui, la limpié y le quité el óxido, miré que las llantas estuvieran bien, le eché aire y pude coger la cicla y volverla a utilizar y llegar a mi destino, ¿no? Entonces, descuidar no es lo mismo a perder. Dios en su palabra dice exactamente, descuidar. ¿Qué es descuidar? Cuando yo entiendo la palabra de Dios, cuando yo entiendo el verdadero evangelio, yo no puedo decir que ya puedo vivir como se me da la gana. Es ir a arrumarme allá, oxidarme y descuidar mi salvación. Es encochinar mi vida espiritual, ¿sí? Entonces, eso me daba gran gozo que mi padre podía entender. Entonces no podemos vivir como nos da la gana, ni ninguna manera, padre. De ninguna manera. Eso es pisotear la sangre del Señor Jesucristo. Ya cuando entendemos nosotros este verdadero evangelio, que ya el Padre se complace en Cristo que está en nosotros, ¿sí? Porque nosotros creemos que Dios se complace en mi oración y se complace en que yo soy un buen cristiano. Por misericordia de Dios, claro, Él escucha nuestra oración, pero a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, eso me daba un gran gozo de poder haberle como
como ese instrumento que fuimos unos enemigos terribles, hermano, ustedes ni se imaginan, a punto de darle puñaladas a mi padre, perdónenme que les diga eso, pero eso fue un problema durísimo de droga, estuve en centros de rehabilitación. Entonces, soy un hombre nuevo, hace 24 años entendí el Evangelio, gracias al Señor, y es de compartirles hoy, les agradezco muchísimo, me han escuchado. De pronto hablo muy rápido, me perdonan, me disculpan, pero poder de pronto como resumir lo poco que habíamos hablado, lo que dije primero, quería presentarle a Dios, cambiar mi viejo hombre, cambiarlo a un nuevo hombre, pero lo hacía por unos días, y si iba a la iglesia era por como querer agradar a mi padre, pero realmente me sentía como en el lugar equivocado porque veía, como le digo, la doble moral de mi papá, pero también él estaba en su ignorancia, ¿no? Él también estaba como queriendo también presentar a Dios buenas cosas, pero lo que no, él no veía era que no tenía que presentar a Dios malas cosas, buenas cosas. Una palabra, por favor. Qué pena con ustedes. Dice Romanos 4:4. Primero leímos el Romanos 4:5, pero leamos en orden primero acá. Romanos 4:4. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Dice, ¿qué tengo que hacer para agradar a Dios? No haga nada, porque si hace va a quedar endeudado. Va a quedar endeudado. Entonces yo dije, Dios mío, quiero descifrar eso. Entonces no puedo hacer nada para Dios. Yo quiero hacer algo, quiero edificar, hacer algo para Dios. Y Dios dice, pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Señor Jesucristo, y dije, Señor, ¿esto qué es? O sea, si yo hago, ¿voy a salir endeudado con usted? Entonces venía el versículo siguiente, mas al que obra, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces, hermano, me decía mi papá, nosotros nos hablamos así con mi papá, hermano, ¿qué hubo, viejo? Yo le digo a mi papá, mis hermanos, me dice, ¿qué hubo, hermano? Que ese dialecto lo tenemos nosotros en Colombia, o como al parcero, como al compa le decimos, ¿qué hubo, hermano? ¿Qué más? Y mi papá me dice a mi hermano, ¿qué hubo, hermano? ¿Qué hermanazo? Y oye, hermano, entonces, si nosotros hacemos para Dios, queremos presentarle a Dios bien, vamos a estar endeudados con Él, ¿sí? No se le cuenta el salario como gracia, sino como una deuda. Y él decía, hombre, esto es increíble, hijo, porque si nosotros solamente creemos en Él, vamos a ser justificados. Y yo, esa conversa que tuvimos con mi papá, decía, hermano, ¿en qué momento me perdí de esto? ¿En qué momento nosotros tuvimos tanto choque? Pero le dije, papá, ya era el momento en que Dios nos mostrara esta verdad, que nos revelara esa preciosa palabra, ¿no? Y hermanos, aquí un hermano más de ustedes, comparto mi testimonio de lo maravilloso que Dios a través de su palabra mostró, esa luz de esperanza, esa luz de mi alma, de que ya nos espera el camino al reino de los cielos. Y otra cosa, gratuitamente, sin mi obra, porque mi obra es trapo de inmundicia. Yo me voy a presentar es con la obra de nuestro Señor Jesucristo, y puesto mis ojos en Él, por la fe, por medio de la fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, maravillosamente, pues gozoso por esta noticia. Miren, Romanos, vamos a leer Romanos. Vamos a leer Romanos 3:24. Leamos Romanos 3:23 y el 24, por favor. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hasta ahí
la noticia no es muy buena. La noticia como que nos deja, Dios está mostrando como la condición de nosotros. Ahí va la obra también. Dice, por cuanto Fernando pecó y está destituido de la gloria de Dios. Dios mío, pero Dios, usted me está dejando, o sea, me está dejando sin piso, me está dejando como, ¿qué debo de hacer si usted ya me destituyó? Tranquilo, Fernando, tranquilo, tranquilo, hermano o hermana, tranquilo, porque yo quiero mostrar primero su condición, quiero mostrar primero su obra, ¿sí? Quiero mostrar, bástate mi gracia. Entonces, el 23 siempre nos lo han leído y siempre lo hemos escuchado, y si lo hemos leído siempre nos quedamos en el versículo, en el 3:23, pero nunca queremos pasar al 3:24. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios primero muestra mi condición para saber siempre la maldad de este perverso corazón, para decir, Señor, hallé la gracia de esa manera, siendo tan perverso, tú me estás diciendo que gratuitamente, o sea, yo tengo que hacer algo para ti, yo tengo que hacer alguna obra, tengo que hacer algo. Y hoy está diciendo, no hagas nada, porque si tú haces tu obra, vas a quedar endeudado conmigo, ¿sí? Yo lo único que quiero es que tú creas en aquel que justifica al impío y tu fe te va a ser contada por justicia. ¿Y qué vas a hacer? ¿Cómo me vas a pagar? Gratuitamente por medio, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gratuitamente por su gracia. ¿Cuánto hemos de pagar, hermano? ¿Cuánta obra tenemos que hacer para Dios? No tenemos que hacer nada, tenemos solamente que creer. Y esta obra que queremos armar, queremos construir todos los días, presentándole a Dios buenas cosas, no quiere Dios, quiere que solamente creamos, solamente que tengamos como la fe en nuestros corazones de que nuestro Señor Jesucristo llevó el pecado de nosotros en la cruz. Por esa obra vamos a ser nosotros justificados. No la obra de nosotros, hermanos. Nuestra obra dura un día, 2 días. Queremos ser buenos padres, buenos hijos, buenos compañeros de trabajo, ¿sí? Pero eso dura 2, 3 días y después, ya no lo quiero ni ver. Esa es nuestra obra, nuestras justicias, ¿sí? Solo creer, sí. Sí, hermana, ahí veo una hermana que dice, sí, solo creer, es solamente. Muchas gracias por compartir. Corto tiempo, y al principio hablábamos de la vida social que la gente quiere hacer los días viernes, ¿no? Pero para los hijos de Dios, los que estamos atentos a escuchar la palabra espiritual, de verdad que es solamente un milagro de Dios. Estos tiempos están muy difíciles, hermanos. Fácilmente el mundo está como... Llevemos vida social, pero si le vamos a hablar algo de Dios, no, ahorita no hablemos de eso, hablemos de, no sé, de economía o de plata, de política, o bueno, no quieren a veces ni de política ni nada, solamente vivamos rumba, felicidad de nuestra carne, pero de verdad escuchar hoy viernes la palabra de Dios, de verdad es maravilloso, hermanos. Gracias nuevamente, gracias por compartir. Y aquí a la orden, y le doy gracias a Matusalén por compartir de verdad mi testimonio con ustedes, hermano, que ha sido edificación. Y muchas gracias, Dios me los bendiga. Gracias. Hasta luego.